Saludos cordiales, señoras y señores. Esta noche nos acompaña en el estudio el responsable en Córdoba de una formación política cuyo programa para estas elecciones, más que mejorar lo que hay a base de parches, pretende cambiarlo todo de arriba abajo al considerar que el actual modelo de Unión Europea, tal y como está diseñado, constituye un completo fracaso. Saludamos ya a Pedro García, coordinador provincial de Izquierda Unida. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Izquierda Unida ha apostado muy fuerte esta campaña electoral en sus mensajes al electorado. Denunciáis que la Unión Europea es un proyecto fallido y fracasado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, no lo anunciamos en esta campaña electoral, lo llevamos anunciando desde el Tratado de Maastricht, ¿no? Que ya cuando teníamos de coordinador a Julio Anguita, Julio denunció muchas veces que el Tratado de Maastricht iba a traer la Europa que hoy tenemos. Y por desgracia a nosotros no nos hubiera gustado acertar, pero bueno, yo recuerdo cuando lo insultaban, que le decían que era un visionario, que era tal, pues al final todo lo que planteábamos en aquel momento y que él planteaba, pues se ha demostrado, ¿no? Hemos construido una Europa, bueno, totalmente desigual, que tiene dos partes o dos motores. Uno que es un motor que juega una liga, que es las regiones centrales donde está Alemania y las regiones del norte, los países del norte, y luego unas regiones periféricas que son los países del sur, que bueno, están a costa de su sacrificio manteniendo los privilegios de la zona del norte, ¿no? Y hemos creado la Europa de los mercados y la Europa de los mercaderes, ¿no? Y los que mandan no son los ciudadanos, no son las ciudadanas, no es la gente, sino bueno, pues los que tienen el poder son los grandes bancos y las grandes entidades financieras. Esa es la Europa que hemos creado, ¿no? Y para muestra un botón. Hace varios días Alemania, la señora Merkel, anunciaba la rebaja de la edad de jubilación en Alemania a 60 años, ¿no? En algunos casos hasta incluso 58 años. Sin embargo, en los países del sur, en las regiones periféricas, se hace lo contrario y se aumenta la edad de la jubilación, ¿no? En Grecia o en España a los 67 años, en Italia se avanza a los 65 años, en fin. Es un ejemplo donde vemos que se han creado dos tipos de Europa, una Europa con regiones centrales que, como digo, son los que mandan, los que tienen el poder, los que tienen las grandes industrias, los que apenas tienen desempleo, y las regiones periféricas del sur que, por desgracia, bueno, pues estamos soportando los sacrificios para que ellos tengan y ellas tengan los privilegios. ¿Y no teméis que la gente, al saberse tan insignificante, ni siquiera se moleste en ir a votar estas elecciones? Claro, y además es una estrategia la de no ir a votar. Los dos grandes partidos no les interesan estas elecciones que la gente vaya a votar. Saben que cuanto más abstención haya, pues es mejor para el Partido Popular y mejor para el Partido Socialista. Y además no le cuentan la verdad a la gente. Hoy en día el 80% de las decisiones que nos afectan en nuestro día a día no se están tomando en los ayuntamientos, ni se están tomando en los parlamentos nacionales, se están tomando en Bruselas y en Estrasburgo. Y además no lo está tomando el Parlamento Europeo, lo está tomando otra estructura de poder, que ahora hablaremos de ella, que es la Troika, y ahí es donde se están tomando las grandes decisiones, ¿no? ¿Cómo le explicamos a la gente que el Euribor, que le afecta tan directamente a su vida, ¿no? Cuando suben o bajan el Euribor, que es cómo medimos las hipotecas, ¿no? Pues se toman esas decisiones en unas estructuras de poder que no están en la soberanía nuestra nacional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues interesa que la gente no sepa dónde está el poder y que la gente no sepa dónde se toman las decisiones. Por eso es nuestra gran campaña intentando explicarle a la gente que estas elecciones europeas son muy importantes, porque en estas elecciones europeas nos jugamos durante 5 años que la gente tome decisiones, que el poder tome decisiones por nosotros y por nosotras, por los ciudadanos en Europa, y nosotros tenemos que tener una amplia mayoría en el Parlamento Europeo, la izquierda, para bueno, representar a la amplia mayoría de los europeos y de las europeas y de los españoles y de las españolas. Ese es nuestro gran reto, pero evidentemente, como veis, bueno, pues yo que me muevo por toda la provincia, si uno se pasea por los pueblos de la provincia, el Partido Popular y el Partido Socialista no hacen campaña, no pegan carteles, no hacen actos públicos, los pocos que hacen lo hacen totalmente a desgana. Bueno, el otro día el debate que hubo en la televisión pública, donde solo hay 2 partidos en este país, solo tienen la posibilidad de debatir 2 partidos, bueno, pues fue lamentable, ¿no? El debate entre Cañete y la señora Elena Valenciano. En fin, no hay músculo de elecciones porque además no interesa que haya. Y esa es una realidad.
Durante la campaña, Izquierda Unida se ha mostrado muy crítica con el Partido Socialista, que consideráis tan responsable como el Partido Popular del actual modelo europeo. ¿Es el fin del bipartidismo desde vuestro punto de vista? Ojalá sea el fin del bipartidismo, porque esta es una de las causas. La crisis no es por más que intenten contárnoslo, la crisis no es un fenómeno natural, la crisis no es un terremoto ni es un huracán, la crisis está creada y fomentada por el propio sistema. El neoliberalismo, el capitalismo genera estas crisis para quitarle derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. El Partido Popular y el Partido Socialista han hecho hegemónico el neoliberalismo en Europa. De hecho, gobiernan conjuntamente en 11 países de la Unión Europea. Merkel llegó a un pacto con la socialdemocracia alemana y cogobiernan juntos en la propia Alemania. Pero es más todavía, en el Parlamento Europeo el 73% de las veces, tanto la derecha como la socialdemocracia, el Partido Conservador como el Partido Socialdemócrata, han votado lo mismo. En materia económica, prácticamente en el 90% de las veces han votado lo mismo. Por lo tanto, ambos son culpables de la crisis y ambos son culpables de que se haya hecho hegemónico este sistema que ha creado tanta desigualdad en Europa. ¿Y no teme Izquierda Unida que esas críticas al Partido Socialista acaben por pasar factura al gobierno, a futuros pactos entre ambas formaciones? No, porque nosotros tenemos el mismo discurso desde el año 87 sobre Europa y tenemos el mismo discurso desde el Tratado de Maastricht. Esta Europa no sirve. Por lo tanto, nosotros no vamos a cambiar el discurso por hacer ningún pacto ni por un futuro gobierno en cualquier región de España o en cualquier zona de Europa. No vamos a cambiar nuestro discurso porque nuestro discurso está claro y es nítido. Podemos hacer pactos de gobierno puntuales con una serie de leyes, como hemos hecho en Andalucía, 28 leyes y 250 medidas que tenemos que hacer durante los próximos 4 años, pero lo que está claro es que nosotros no nos movemos de nuestra identidad ideológica porque estamos convencidos de que la Europa que se ha creado, bueno, pues es una Europa, como he dicho ya varias veces, una Europa de muchas desigualdades y una Europa que le está haciendo mucho daño a la democracia y a la ciudadanía. Y en este sentido, bueno, nosotros no decimos que el PSOE y el PP sean lo mismo, eso no lo decimos. Nosotros decimos que el PSOE y el PP hacen lo mismo, que es otra cosa. Y los que hacen lo mismo al final, pues uno lo puede definir como lo quiera definir, pero en España se cambia la Constitución, se cambia el artículo 135 de la Constitución que dice que toda la riqueza de este país está supeditada al pago de la deuda. Que hay que pagar la deuda antes que pagar los hospitales, antes que pagar a los médicos, a los cirujanos, antes que pagar a los colegios, a los profesores, y eso lo pacta Zapatero con Rajoy, porque es una orden además que viene de arriba, que viene de Bruselas y que viene de la Troika. Por lo tanto, hacen lo mismo. Y eso es algo que a nosotros no nos gusta, pero es algo que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Y no lo digo yo, lo dice el propio Felipe González, que ha dicho que si a España le hiciera falta un pacto de Estado, Partido Socialista, Partido Popular, él estaría de acuerdo en ese pacto de Estado. ¿Pero qué es un pacto de Estado? Es seguir haciendo hegemónico el sistema neoliberal. O sea, y es seguir haciendo hegemónico que los que manden de verdad pues sean los propietarios de los bancos, los propietarios de las grandes entidades financieras y los propietarios, bueno, de los que nos han traído hasta aquí. Los culpables de la crisis, no son los culpables de la crisis los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, ese pacto de Estado para hacer hegemónico el neoliberalismo es algo que se viene desarrollando en el día a día de la política. Es una pena, pero es así. Pero si hacen prácticamente lo mismo, ¿no os va a resultar difícil explicar al electorado por qué en ocasiones gobernáis con ellos? Sí, bueno, no en muchas ocasiones, la verdad, tampoco. Nosotros tenemos 3 ejemplos en España a nivel pero es complicado autonómico. Explicar, ¿no? No, es muy difícil, porque además le tenemos que explicar a la gente que nosotros no hemos pactado con un partido, sino que hemos pactado un programa de gobierno, ¿no? Como hemos hecho en Andalucía. En Andalucía hemos pactado 28 leyes que se van a realizar en la legislatura y 250 medidas que nosotros creemos que con esas 28 leyes y 250 medidas estamos haciendo algo diferente a lo que se hace en otras comunidades autónomas, contando con que Izquierda Unida solo tiene 12 diputados en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Frente a los 47 o a los 50 que tiene el Partido Popular y el Partido Socialista. Por lo tanto, es muy complicado explicarle a la gente, pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos hacer con la fuerza que la gente nos da, ¿no? Eso es una realidad también. El mundo vive la mayor crisis económica desde los años 30, el nivel de paro en España alcanza el 25%, en Andalucía es mucho mayor. ¿Tiene esto arreglo, Pedro? Tiene arreglo, pero claro, para arreglarlo necesitamos
cambiar radicalmente cómo nos estamos gobernando, tanto en Europa como en España. Un ejemplo. En Europa el Parlamento Europeo hace leyes y hace directivas, pero ahí no está el poder. Eso es lo que nosotros denunciábamos desde el Tratado de Maastricht. Ahí no está el poder, ahí no está donde se toman las decisiones. Las decisiones se toman en otro ámbito. Un ámbito que en España se conoce poco, pero si uno viaja un poco o conoce un poco el sur de Europa, en Grecia o en Portugal, hay algo que es muy conocido que se llama la Troika. ¿Qué es la Troika? Bueno, pues la Troika son esos señores de negro que visitan los países y le dicen a los gobiernos qué es lo que tienen que hacer. Y en este caso, pues son ajustes estructurales, pérdida de derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, recortes en sanidad pública, recortes en educación pública. ¿Qué es la Troika? La Troika es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Y ahí está tanto la socialdemocracia, Joaquín Almunia, como está el presidente del Banco Santander, el señor Strauss, bueno, gente de la socialdemocracia europea, junto con los partidos conservadores. Y aquí es donde se toman las decisiones, en esa Troika. Ahí es donde se toman las decisiones que le afectan al sur de Europa. No se toman en el Parlamento Europeo, no se toman en ningún gobierno nacional. Hoy los países, después del Tratado de Maastricht, no tienen soberanía nacional. Nosotros hemos perdido la soberanía económica e incluso la soberanía política, y por lo tanto hoy no hay un país que tome decisiones por sí mismo si está dentro de la Unión Europea. Y en esta Troika, por ejemplo, cuando España supera el 75% de la deuda en nuestro país, esta Troika en la que llama al presidente del gobierno, el señor Zapatero, y le dice: mire usted, tenemos duda de que España pueda seguir pagando la deuda y nosotros gobernamos para las grandes entidades financieras y para la banca. Por lo tanto, usted tiene que cambiar la Constitución. Y eso que era intocable y que era inviolable y que nos había dado pues, prácticamente 30 años de paz en España, pues en una semana se reúnen los dos grandes partidos y en una semana lo cambian. Y cambian eso que era intocable. Fijaros hasta qué punto hemos perdido la soberanía nacional y hasta qué punto esta Troika es la que realmente manda en Europa, ¿no? Por tanto, bueno, esa es otra realidad, y para cambiarla, pues hay que cambiar a los agentes que gobiernan ahora mismo y que están gobernando. Un ejemplo muy clarificador de la Europa que hemos creado. El Banco Central Europeo supuestamente debería ser un banco público, un banco que esté al servicio de los Estados europeos. Nosotros hemos perdido la soberanía nacional, no podemos fabricar moneda, depende de Europa, depende del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, si Rajoy necesita dinero, se lo pide al Banco Central Europeo, para endeudarnos. Pero curiosamente el Banco Central Europeo no le da el dinero a los Estados. O sea, Rajoy le pide 1.000 millones de euros y no se lo da directamente al gobierno español. Lo que hace es que lo emite deuda, emite dinero a un banco privado, el Deutsche Bank, el Banco Santander, el Banco de París, al 0,25, al 0,5% de interés, y luego ese banco privado se lo vende a España al 6-7% de interés. En un solo movimiento de un dedo de un botón están ganando miles de millones de euros que luego nos genera la deuda que nos genera y que hoy está en un 98,6% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Es que eso hay que cambiarlo. Es que el Banco Central Europeo tiene que darle dinero a los países, tiene que darle dinero a los gobiernos para que puedan hacer políticas y desarrollar progreso en sus países. Si esto va a seguir siendo así, pues nosotros tendremos que recuperar nuestra soberanía económica, porque así no puede seguir España. España no puede endeudarse por encima del 100% de nuestro Producto Interior Bruto. Y luego... ¿Habría que salir de Europa entonces? Bueno, hay salidas, es decir, no es la primera vez en la historia que se perdona una deuda a un país. Es decir, primero porque España no ha generado, los trabajadores y las trabajadoras españolas, la ciudadanía no ha generado esa deuda. Sabemos que hay mucha deuda privada que está dentro de la deuda pública, es decir, el rescate que se ha hecho a los bancos, el intento de rescate ahora a la autopista, bueno, todo eso está engordando la deuda pública española. En el año 62 a Alemania se le hace una quita de la deuda del 62%. Bueno, esto es una realidad. Alemania empieza a ser un motor económico a partir de que los países que vencen y que ganan en la Segunda Guerra Mundial le hacen una quita económica y dicen: mire usted, así no se puede construir Europa, Alemania tiene que ser un motor económico, y pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, pues se hace una quita económica, una quita de la deuda a Alemania. Pero el presidente de Ecuador,
el señor Correa, lleva en su programa electoral que cuando llegue al poder no va a pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional, la deuda que no es de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Y este señor llega a presidente de Ecuador y lo primero que hace una auditoría de la deuda y dice, esto no se lo vamos a pagar, porque esto no es una deuda que corresponda al país y no una deuda que corresponda a los ecuatorianos. Y resulta que Ecuador es uno de los países que más ha progresado en América Latina y ahora los ecuatorianos que venían a España a trabajar han vuelto a su país y ahora somos los españoles y las españolas los que estamos yendo a Ecuador a buscarnos la vida. Fíjense en 5 o 6 años las vueltas que da la noria. Pedro, ¿crees que las elecciones europeas van a ser un termómetro de lo que puede ocurrir en las elecciones generales, en las elecciones municipales y en las autonómicas? Hombre, siempre es un medidor, evidente. A nosotros hace 5 años a nivel municipal se nos dieron muy mal las elecciones europeas y eso fue un medidor para luego lo que vino en las municipales, que fue el castigo que tuvo Izquierda Unida en el 20 de mayo del 2011, ¿no? Hombre, yo creo que siempre que hay unas elecciones te dice más o menos lo que la ciudadanía está pensando. A mí me preocupa mucho la abstención, o sea, vamos a tener una abstención enorme y una abstención que baje del 40% no da legitimidad a ningún gobierno ni da legitimidad absolutamente a nada ni a nadie para que gobierne por la mayoría de la sociedad. Por lo tanto, hay que insistirle a la gente que vaya a votar, que el 25 de mayo es un día muy importante en sus vidas y que tienen que ir para que no gobiernen por nosotros. Yo creo que estas elecciones europeas, los que suban mucho dirán o diremos que la cosa va bien y que nuestro mensaje está calando, y a los que le vaya mal dirán, bueno, que las elecciones europeas tampoco son tan importantes y tampoco sirven. Seguramente habrá esa hipocresía la noche electoral y será complicado de hacer un balance. Y luego, bueno, pues vendrán las municipales, que ya prácticamente serán a menos de un año, y vamos a ver qué pasa. Evidentemente un termómetro sí es. Por último, Pedro, ¿por qué hemos de ir a votar y por qué votar a Izquierda Unitaria Europea, que es donde está integrado Izquierda Unida? Estamos en el grupo de la Izquierda Europea. El presidente, esta vez por primera vez se vota también el presidente de la Comisión Europea. Nuestro candidato es Alex Tsipras, que es el griego que ha ganado las elecciones con Syriza, ahora las elecciones municipales en Grecia. En Grecia se ha dado un fenómeno muy interesante, del que nosotros estamos aprendiendo mucho, y es que Syriza es la Izquierda Unida griega, y en Grecia, ante el desastre económico, social y político que existe, bueno, pues hemos conseguido ganar las elecciones municipales en Grecia en todas las grandes ciudades, ¿no? Bueno, eso es un avance de la izquierda importantísimo por primera vez en Europa y es importante votar a Izquierda Unida. ¿Por qué? Bueno, pues es importante, ahora se habla mucho de la patria, yo veo muchos partidos además que salen en la ultraderecha que hablan de la patria, que hablan de la soberanía nacional. Bueno, yo le diría a los cordobeses y a las cordobesas que el partido más patriota que se presenta hoy a las elecciones es Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque la patria no es un trapo, ni es una pulsera con la bandera de España, ni es un cinturón con la bandera de España. De hecho, muchos de esos que se ponen la pulsera y la bandera luego tienen cuentas en Suiza porque no quieren declarar sus impuestos en España, son así de patriotas. Eso es lo que le interesa a nuestro país. La patria es otra cosa, la patria es la humanidad, la patria es la gente que vive en un país y también los compatriotas que se van fuera. Muchos de nosotros y de nosotras, muchos compatriotas que están buscándose la vida en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Bueno, una emigración terrible que hace 10 años era imaginable que nuestros hermanos y nuestros cuñados, nuestros sobrinos, pues se tuvieran que ir tan lejos a desarrollar y a progresar en la vida. Pues eso es nuestra patria y esos son nuestros compatriotas y por eso luchamos nosotros. Y nosotros no tenemos cuentas en Suiza, no tenemos aspiraciones nada más y nada menos que a esa gente y a esos compatriotas que se han ido, traerlos a España y darles un puesto de trabajo. Con la actual Europa es imposible. Como se está gobernando en España ahora mismo, es imposible. Con los altos niveles de corrupción que hay, es imposible. Y votar a Izquierda Unida es una alternativa y una salida progresista que aseguraría, bueno, pues muchas de las cuestiones que hoy están en tela de juicio, desde la sanidad pública, a la educación pública, a lo que es la creación de un banco, de una banca pública que sea capaz de generar riqueza y sobre todo acabar con la usura de los que nos están hoy gobernando, los grandes bancos y las grandes entidades financieras. Los grandes traidores a la patria están sentados hoy en el Consejo de Ministros.
son presidentes del gobierno y ministros que han vendido la soberanía nacional y que, bueno, el tesorero del partido más importante de España tenía una auténtica fortuna, millones de euros en Suiza y en los paraísos fiscales. Y estos paraísos fiscales existen para que estos corruptos hagan estas cosas, ¿no? Uno va a Gibraltar y tiene 4 mesas, políticos corruptos, empresarios que no quieren llevar los impuestos a España, deportistas de élite, en fin. Yo no entiendo cómo un deportista de élite se puede poner la camiseta de España y representar nuestro país y luego no declarar sus impuestos en España, hacerlo en Andorra, en Suiza. Yo creo que eso tendríamos que cambiarlo urgentemente, ¿no? Y no es posible que haya una política fiscal que en el rato que usted y yo estamos aquí hablando, pues se ha defraudado más de 15 millones de euros en este país y se han llevado a esos paraísos fiscales. Es que no es posible gestionar así, no es posible que el dueño del Sara, que el dueño de Inditex, que el señor Amancio Ortega presente unos beneficios de miles de millones de euros y esté despidiendo a gente y además pague menos impuestos que usted y que yo. Es que eso no es posible, generar así una sociedad igualitaria, una sociedad que más o menos quiera progresar. En fin, ya no estamos pidiendo cosas que como pedíamos hace 30, 40, 50 años, estamos pidiendo algo que es lógico y que entra dentro de la ética, ¿no? Y es que el que tenga más, que pague más, no que pague menos. Pedro García, coordinador provincial de Izquierda Unida, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por su atención y muy buenas noches a todos.